Y ahora vamos a hacer una nota que teníamos muchas ganas aquí en Volver a las Fuentes, porque siempre es muy interesante poder escuchar a Jorge Alemán y reflexionar en torno de su palabra. Así que le damos la bienvenida a Jorge, Cintia Otaviano, Pablo Caruso y todo el equipo de Volver a las Fuentes. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bueno, ya en Europa tengo entendido, ya estás en España. Sí, estoy en Alicante, sí. Con lo cual no has madrugado, así que no me siento tan responsable de poder conversar. No. Bueno, una de las cosas que queríamos hablar con vos, que tenían que ver con el urnazo, por supuesto, pero desde tu perspectiva, ¿qué crees que operó en el electorado argentino para que 3 de cada 10 personas que ahora no optan por Cambiemos, pero parte de ese sector lo había convalidado no hace mucho tiempo? Indudablemente no se puede descartar lo que a primera vista parece el factor principal, que es el desastre económico, ¿no? La situación irremediable que han producido en un contexto mundial, además, económicamente muy desfavorable. Pero luego pienso que la Argentina tiene una peculiaridad histórica. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Sí. Bueno, yo pienso que la Argentina tiene una peculiaridad que el gobierno de Cambiemos descuido, no le dio la suficiente entidad, confió todo a sus operadores mediáticos. En este sentido creo que se abre una gran oportunidad para desnudar de una buena vez ese ejercicio horrible que realizan algunos operadores mediáticos en Argentina, que han sido auténticos colaboracionistas de lo peor. Sería solo eso ya sería un triunfo cultural enorme, que se lograra desmontar esa maquinaria. Yo creo que esos operadores mediáticos terminaron también formando una especie de burbuja del propio gobierno, y el propio gobierno no consideró que en la historia política argentina hay ciertas cosas que siempre se han mantenido abiertas y latentes, y que hay una secuencia que va desde el 17 de octubre, que pasa por Evita, que pasa por las madres, que pasó por el kirchnerismo, y que se reactivó, y que nunca pudo ser desconectada del todo. El macrismo nunca construyó una hegemonía ni ganó ninguna batalla cultural. Construyó un poder mediático. Bueno, eso que estás diciendo es bien interesante mirándolo ahora, porque fueron muchas las perspectivas de que la Argentina se había derechizado, eso en un contexto mundial en el que también avanzan algunas derechas. Entonces, ¿vos lo que crees que en realidad no logró Cambiemos esta transformación? Yo desde entrada siempre sostuve, y lo escribí en varios sitios, de que no construyó una hegemonía, ¿no? Es decir, una voluntad popular, una articulación cultural y una voluntad cultural. Cuando digo voluntad cultural quiero decir un nuevo tipo de discurso que acompañe al gobierno. El gobierno no puede ser solo eslóganes. Claro. Además, los medios pueden erosionar a un gobierno bueno, pero no pueden sostener exclusivamente desde lo mediático un gobierno malo. Y se fueron revelando los límites. Y en muchos programas, si ustedes los revisan, no me las quiero dar porque tal vez lo que me ha ayudado es estar viviendo afuera, he sostenido que este gobierno no era una hegemonía, que nadie quería Macri, que todo estaba sostenido en el odio, que todo estaba sostenido en el rechazo. Y claro, una cosa que se sostiene en el odio y en el rechazo es nihilista. En su esencia lleva la nada. No hay nada afirmativo, nunca nada afirmativo. Entonces, bueno, evidentemente tenían las de ganar, se llevaban todos por delante, pero estaba latente lo otro, que el otro día se reactivó. Jorge, la verdad que yo estaba allí, no me imaginé que iba a ser por tantos puntos. Eso te quería preguntar, porque algunos decían, bueno, era una ola que veníamos venir, pero no la queríamos creer a la vez. ¿Vos cómo lo vivenciaste? No, tal cual, como ustedes. Yo veía la ola, pero siempre con mis reservas, porque además, como he teorizado tanto sobre el neoliberalismo, sobre su captación de la subjetividad, aunque siempre relativicé un poco lo de los medios, ¿no? Sí. Pero como conozco, vamos a decir, la enorme capacidad que tiene
estas estructuras de apropiarse de todo, entonces era muy cauto. Entonces cuando tenía amigos que me decían 6, 7 puntos, yo decía, bueno, vamos a ver porque... y sigo siendo cauto, porque te digo que escucho las cosas ahora y pienso que está habiendo operaciones mediáticas que habría que tomarse muy en serio. ¿A qué están convocando? ¿Qué es lo que están invocando? ¿Qué quieren producir con las cosas que dicen? Es verdaderamente para meditar, ¿eh? Ahora vos lo que señalabas, es cierto que siempre planteaste, por ejemplo, de un lado las perspectivas de Byung-Chul Han cuando dice que el Big Data, la psicopolítica, todo puede ser incluso hasta predictivo en el comportamiento social. Vos hablabas claro, para mí es un teórico del crimen perfecto ese Chul Han, ¿no? Entonces yo no estoy con la teoría del crimen perfecto, yo pienso que hay siempre elementos contingentes, estructuras aleatorias, como las quieras llamar, en donde pueden aparecer efectos de las experiencias políticas, legados, herencias simbólicas que de golpe irrumpan como irrumpieron el otro día en Argentina. Y en ese sentido siempre hablaste también de resistencias. Ahora lo que está señalando es la importancia de poder desmontar de todas maneras esta maquinaria mediática que funcionó. ¿Cómo imaginás que sería posible? Yo no lo puedo imaginar eso, pero te aseguro, Cintia, que sería un paso cultural. Ya solo eso bastaría toda la experiencia. Pues no puede ser que tengamos un país, eso te aseguro que no lo ves muy frecuentemente, donde haya esas personas tan siniestras, personas horribles, personas que además evidentemente se nota claramente que colaboraron con la dictadura, que siguen con una retórica siniestra, que llevan en su propia gramática el neofascismo marcado a fuego, y la verdad es que es un país que merecería otra cosa. Yo, por ejemplo, acá en España veo a un tipo hablando y lo identifico como de la derecha rápidamente, y el tipo es de derecha y listo. Y todos sus enunciados representan al hombre de derechas. Pero esos fenómenos que tenemos allá, que rozan todo el tiempo la perversión, la manipulación, la extorsión, el chantaje moral, el insulto, no entiendo. La verdad es que un gran paso cultural, porque ahora en este instante mismo hay algunos que parecerían querer romper el cauce democrático. Hay algunos que quieren romper las reglas de juego. Habría que ver qué se proponen. ¿A qué están convocando ahora los que dicen que los que votaron al Frente para Todos son unos hijos de puta? Que yo lo escuché anoche. ¿Qué es lo que se está convocando? ¿A qué se invoca con eso? Perdón, Jorge, o cuando Carrió dice nos van a sacar muertos de la Quinta de Olivos, ¿no? Sí, por ejemplo. ¿Qué están convocando? ¿La Carrió qué está convocando? ¿Para qué la usan? ¿Para qué ponen esa payasada todo el tiempo? Es decir, habría que primero mantener la calma y analizar muy seriamente qué es lo que se está invocando, ¿no? Porque no me parece... O sea, como la derecha argentina hizo cosas muy horribles en Argentina, claro, como hicieron cosas verdaderamente fuera de todo límite, se permitieron transgresiones salvajes y muy crueles, hay que tomarse en serio estas cosas, ¿no? Y cuando ves tantos tipos tan sueltos de palabra, invocando lo que invocan, hay que tener mucha calma por un lado y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Jorge, Pablo Caruso te pregunta, ¿qué tal? Con la experiencia vivida de 2001 a la fecha, y no te pregunto tanto en términos económicos, sino más en términos políticos, ¿cuál es el desafío? A ver, si todo se da en condiciones normales, Alberto Fernández y el Frente de Todos van a llegar al gobierno y conducir los destinos del país en términos políticos. ¿Cuál es el gran desafío? Porque digo, evidentemente ya se sabe que hay ciertas tensiones que un gobierno con un Estado que intervenga, que pretenda regular los privilegios de los sectores más poderosos, va a tener que tensionar. Pero también es cierto que es un frente bastante diverso, digamos, ¿no? Que lo incluyen sectores que en algún momento decidieron no confrontar con esos poderes fácticos. ¿Cuál te imaginás que es el mayor desafío de Alberto Fernández, de ese gobierno? ¿Qué es lo qué modo político viene, digamos, ¿no? Después de esta experiencia de 4 años.
Y lo que pasa es que es un desafío muy complejo porque por empezar ya tiene dos vertientes de entrada, ¿no? Por un lado, todo un trabajo de reconstrucción, reordenamiento democrático y de, vamos a decir, en la medida de lo posible, normalización de la situación del país, que es ya en sí mismo una tarea inmensa para Alberto, porque realmente el caos que han generado estos tipos es de una dimensión muy grande, ¿no? Es decir, hay una situación horrible, estructuralmente horrible, así que ya preservar el Estado de Derecho, tratar de que la nación no se disuelva, tratar de que el país no se desintegre, tratar de mantener las constantes que hagan al gobierno democrático, es una tarea, ya no estamos en la coyuntura anterior, estamos en una coyuntura donde mantener el límite que hace a una nación posible se ha vuelto una tarea titánica. Uh-huh. Y a la vez, si le va bien, paradójicamente, aparecerán en nuestro propio frente las distintas corrientes, porque evidentemente nuestro frente es un frente heterogéneo. Sí, claro. Y como todos los frentes, tiene una línea más moderada, más conservadora, más dispuesta a negociar determinadas cosas con los grupos de poder, y otra, vamos a decir, que tiene que pertenece a una tradición que ya conocemos, más combativa. Claro, ahí la pregunta, Jorge, es si dentro del frente quien pierde la hegemonía acompaña a quien la gana, pero aún así se puede sostener, digamos, esa consolidación. No quiero hacer comparaciones porque los contextos son muy distintos y las fuerzas vivas son distintas, pero digo, un frente amplio a la uruguaya que de alguna manera, más allá de las tensiones internas, se sostuvo, ¿no es cierto? Acá hay... Yo espero eso, esa es mi expectativa, Pablo. Yo espero que nuestra gran cultura política, la gran tradición de la lealtad, las grandes, vamos a decir, tradiciones simbólicas que nos anteceden, nos permitan mantenernos en ese delicadísimo equilibrio. Uh-huh. Porque como el prioritario es restablecer, por empezar, las condiciones de que la nación subsista y que tengamos de nuevo un Estado y que de nuevo tengamos la posibilidad de ser un país, espero que las internas no nos devoren, claro, ¿no? Y que haya un tiempo que sepamos todos que, bueno, que viene un periodo donde no se puede estar jugando. Estamos en un mundo muy adverso, ¿no? uh-huh, Estamos en el mundo donde gobierna Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, donde la ultraderecha está en Europa, donde hay barcos con gente flotando en el mar y ninguno quiere negociar y dejan a la gente flotando en el mar. Hubo 33.000 muertos en el Mediterráneo. Bueno, estamos en un mundo donde muchas cosas que se creían imposibles suceden, es decir, el mito ilustrado de lo irreversible se ha roto, es decir, todo puede volver a ocurrir, ¿no? Y además hoy el Bundesbank ya anunció una próxima recesión. Entonces, bueno, va a haber que tener mucha paciencia esta vez, ¿no? No le podemos pedir ahora al gobierno, una vez que asuma, que empiece de nuevo la alegría y la felicidad, así. No, esto no. Es decir, me acuerdo que Néstor decía lo del purgatorio, ahora es mucho peor, ahora sí que se está en el infierno. Sí, pero a ver, Jorge, aquí el pedido quizá no es necesariamente para el gobierno, porque cualquier decisión que tome Alberto Fernández para tratar de ordenar un poco la cosa va a afectar intereses. Ahí es donde uno se pregunta cómo se van a dirimir esas tensiones, pero quizá parecida a este enfoque. No sé si estuviste con Alberto Fernández ahora que estuviste aquí en la Argentina, pero te quiero... No, te escribimos, sí. Te quiero preguntar cómo lo viste, Alberto, porque una cosa es ser el histórico operador o si vos querés, articulador de distintos sectores del poder y de la política durante todo su tiempo. Otra cosa es ser el hombre, ¿no? Que va a tener responsabilidad de ser presidente. ¿Y cómo viste su vínculo con Cristina? A mí me llamó mucho la atención en Rosario una definición de Alberto Fernández. Él dijo, no me voy a pelear con Cristina nunca más. Antes había hablado Cristina y Cristina no bajó bandera, digamos, ¿no? Se mantuvo y le pidió a los dirigentes que con su ética respondan a los intereses del pueblo. ¿Cómo ves la relación de Alberto con Cristina y cómo lo ves Alberto con la pilcha de candidato y eventualmente de presidente? Por ahora lo veo jugando muy bien, ¿no? Me gusta su estructura argumentativa, su tono moderado, me parece apropiado. Me parece bien que le dé una entrevista a Clarín. O sea, me parece bien que juegue en una lógica en donde Cristina
por distintos motivos históricos, hubiera tenido muchas dificultades. A mí me parece que él está haciendo en este sentido las cosas que correspondía hacer, ¿no? Presentar tranquilidad, orden y capacidad de interlocución con todos los sectores. Luego, como vos decís, va a tener que afrontar un antagonismo, el mínimo, que él ya lo fue delineando, ¿no? Los bancos, la financiarización y las LELIC. Bueno, ahí va a tener que... El todos nunca es el todos siempre se descompleta, ¿no? Entonces ahí sí va a tener que estar tocando, como decías vos antes, algunos intereses, pero yo creo que él al principio va a tener que jugar a un bloque muy grande de construcción, a integrar muchos, ¿no? No me parece que las cosas den para introducirnos en una situación interna compleja, sino el antagonismo tiene que estar muy bien recortado esta vez. Ahora, frente a lo que estás diciendo... Creo que Cristina sí, a diferencia de la campaña anterior, me gustó mucho cuando le levantó el brazo en Rosario. Es decir, creo que Cristina sí ha considerado muy claramente que él tenía que ocupar ese lugar. Lo que te quería preguntar... Creo que fue una genialidad de ella. Jorge, sí, frente a la lectura que venís haciendo, ¿das prácticamente por un hecho que la situación entonces política va a cambiar en la Argentina desde tu perspectiva o te reservás la posibilidad de que esto no sea así? ¿Decís si ganamos las elecciones? Sí. ¿Me preguntás por eso? Sí. No, nunca doy por hecho nada en la Argentina. La verdad es una buena observación a veces porque realmente anoche me preguntaba cómo jugaban con tanta impunidad, cómo decían, a qué estaban convocando, cómo decían las cosas que decían. O sea, dicen cosas para provocar una situación donde no se tengan que ir. Están diciendo cosas, es decir, están redoblando la apuesta para llevar a un gran enfrentamiento. Eso lo inauguró el presidente y lo continúan sus voceros. Es decir, profundizar los discursos hay que cuidarse de odio. Sí, hay que cuidarse mucho de que no se genere un caos que obligue al estado de sitio, etcétera, etcétera. No se puede dar por hecho nada, porque si vos tenés unos tipos que son capaces de decir las cosas que están diciendo, ¿qué están buscando? En ningún lugar del mundo un presidente que pierde por los puntos que ha perdido prepararía su campaña de esa manera. Desafía todas las lógicas mundiales. No se deja de insultar a los que votaron masivamente al otro. Trata de recuperar y articular, ¿no?, de nuevo a la mayoría. No están haciendo eso. Entonces, vuelvo a insistir con mi pregunta. ¿A qué están convocando? Interesante, porque lo que se conoció ayer es que a través de los teléfonos Cambiemos difundió una especie de manual de instrucciones donde refuerzan el ellos y el nosotros, incluso que el kirchnerismo quiere volver a los 70. Entonces, ¿crees que eso forma parte de una política que se están dando? Por supuesto. Y si logran producir de acá a octubre algún incidente social grave, lo van a tratar de producir, y si logran... Sí, por supuesto, es la única carta que les queda, difundir en el mundo de que vuelven los montoneros, que vuelve el chavismo, de que vuelve, toda esa locura, ¿no? Entonces, yo las cosas que escucho son más propias de personas que quieren romper el cauce democrático, el transcurrir democrático de la vida política, que alguien que está preparándose para ganar unas elecciones. De manera que seguís esa lectura que hacen muchos en la oposición, esto de no pisar el palito, ¿no? De tener comportamientos ahora cautos. Sí, evidentemente nos toca eso, porque además, en cualquier caso, sería ir a donde nos están esperando. Eso ya lo hicimos en otras ocasiones. Jorge, ¿vos crees Perdóname, ¿crees que el gobierno debería adelantar las elecciones? Eso, si no tiene más remedio, lo va a tener que hacer, pero lo va a hacer cuando se lo pida el establishment, o cuando se lo pidan los grupos económicos, o cuando ya lo den. Hoy el New York Times, pero claro, el New York Times está en oposición a Trump, ¿no? Publicó que no hay que temer al kirchnerismo.
Eso habrá que ver la correlación mundial, la situación internacional, y si los grupos internos de poder en la Argentina dicen, bueno, con este tipo no va más, tenemos que empezar a hablar con Alberto y ver cómo nos situamos. Claro, que es Pero lo que... me parece que la intención de ellos, a ver, la derecha hizo Ezeiza, la derecha hizo la dictadura, la derecha hizo el 55, la derecha hizo los bombardeos de junio. También no debemos perder el horizonte histórico y entender que son capaces de cosas terribles, ¿no? Y no perder el horizonte... O sea, Sí, decime. Sí. No, termina la idea. Digo que cuando los escucho provocar de esa manera, digo, bueno, pero ¿qué están buscando los tipos? ¿Qué están buscando? Eso, así no se construye una campaña. Es decir, la campaña se construye de otro lado. No es la lógica para volver a ganar. Y la última que te quería preguntar, en realidad con un poquito de retraso, pero de todas maneras lo quiero hacer, porque vimos el lunes a Mauricio Macri, que vos decías, ¿no?, que se dedicó a insultar al otro, pero después vimos al que pidió disculpas. ¿Cuál es Mauricio Macri y esto cómo se acredita desde una perspectiva psicológica, el de un día ser de una forma y al otro de la contraria? En las dos, porque hay un rasgo común que se presenta en los dos días, que es la victimización del mismo. El te victimiza y te mata. Mientras se va victimizando, al otro día que no había dormido, que como era ingeniero se ocupaba de las estructuras. No es muy diferente el primero del segundo día, ¿eh? Bien. En los dos días eso forma parte de una lógica peligrosísima. ¿Cuál es? Es decir, esto que estoy diciendo, alguien que no está respondiendo a una lógica democrática. Entiendo que hoy en día la palabra democracia está muy en cuestión y es muy difícil establecer de qué estamos hablando cuando nombramos la palabra democracia, pero estructuralmente no hay muchas diferencias entre el primer y el segundo día. Claro, el segundo día pidió disculpas, pero es como el tipo que te da una paliza y al otro día te dice que estuvo muy nervioso. ¿Eso es lo que se describe habitualmente como psicópata? Bueno, algunos, tengo que aclarar que el texto de ese Macri psicópata no es mío, me lo han atribuido, lo ha escrito una joven que tuve la oportunidad al final de conocer y que me parece muy bien, yo no acostumbro a utilizar categorías clínicas que me parece que encierran una discusión interna sobre cómo se consideran esas categorías, así que prefiero separarlo de la clínica. Es descriptivo lo mío. Me atengo a lo que vi, a lo que cualquiera podría deducir viendo esos dos discursos. Un señor que primero te culpabiliza de lo que hiciste y al otro día se disculpa diciendo que te pegó, pero en el fondo no te quería pegar. Claro, pero el señor es el presidente. Exacto, es una locura. No conozco, no lo vi nunca, ¿eh? Mira que artefactos raros acá en Europa he visto a Berlusconi, ahora a Salvini, a los de Vox, al propio Aznar, bueno, en fin. Tengo un repertorio, pero esto que hizo esos días, y claro, me hizo pensar en qué es lo que son capaces de hacer. Con eso nos quedamos entonces, Jorge, la verdad que te agradecemos muchísimo, llegó el fin del programa con tu palabra, que como siempre nos dejas pensando. Bueno, les agradezco muchísimo que me den esta oportunidad de hablar y les agradezco que me envíen el recorte si difundo por mis redes vuestro programa. Cómo no, acá ya tengo oyentes que dicen disfrutando la entrevista a Jorge Alemán. ¿Cuánto deja para pensar? Y gran agradecimiento, así que el abrazo aquí de Mónico Porto y los oyentes que te están escuchando. Bueno, un abrazo para todos los oyentes y gracias a ustedes. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como siempre, Jorge Alemán, muy interesante, con reflexiones que no son las que habitualmente tenemos. Muy buenos días, Roberto Caballero, lo tengo que saludar. ¿Cómo anda? ¿Todavía no? ¿Qué dice Caruso, Manuela? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Y acá andamos. Poniéndole garra, lo vamos a abrazar a Caballero fuerte y vamos a reflexionar un poco sobre lo que decía Jorge Alemán después de las noticias, ¿le parece? Sí, durante el pase. Les recordamos que Carlito Heller va a salir después de los anuncios de la CUNSA. Vamos a estar analizando con él lo que diga el nuevo ministro de Hacienda. Y habló Macri, ahora les cuento qué dijo. Sí, entre otras cosas dijo, gracias por venir temprano este lunes.
Ay, por favor, señores, 9:01 de la mañana. Nos vamos entonces a las noticias en Radio Colonia y volvemos para analizar la entrevista con Jorge Alemán. ¿Con quién? Con Roberto Carlos Fabián Caballero. Dale. Lunes a viernes, 6 a 9. Volver a las fuentes. Cintia Ottaviano. Por Radio Colonia. Radio Colonia.